Ok, bueno, muy buenos días tengan todos y gracias por venir a esta mesa. El día de hoy nosotros vamos a tocar un tema bastante controversial. Esperamos les sea de utilidad toda la información que se va a tocar en esta mesa. Cannabis sativa, mejor conocida como marihuana, es una planta que no necesita presentación, todo el mundo la conoce, siendo hasta el día de hoy uno de los temas más polémicos y diversos en cuanto a áreas se refiere. Tan solo el 8% de países que conforman todo el mundo tienen alguna reforma o alguna ley que impulsa o promueve el apoyo al consumo de esta planta, así sea para uso medicinal, científico o recreativo. México forma uno de esos países de ese 8%, con una reforma que, si bien no es explícita al día de hoy que se puede usar la marihuana de forma recreativa, se permite el uso de forma médica y científica, obviamente controlado y con ciertas características que tiene que tener la cannabis, como lo es un 1% de complemento de THC dentro de ella. A lo largo del tiempo se han presentado una infinidad de debates de si es buena, de si es mala, y desde diferentes enfoques, desde los medicinales, políticos, sociales, hasta incluso los psicológicos, morales, éticos e incluso religiosos. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hacer un debate, no vamos a realizar una lucha de ideas para ver si es bueno o malo el uso o la legalización de esta planta. El día de hoy nos reunimos con diferentes expertos de todo el mundo que nos van a ayudar a comprender un poco más sobre qué es y qué conforma todo este concepto tan grande que es la marihuana. Así que les pido un fuerte aplauso a cada uno de los integrantes que voy a presentar a continuación. Desde Brasilia, Brasil, nos acompaña la doctora Paola Vega Ríos, experta en psicología. Gracias. Desde Kingston, Jamaica, Andrés Alejandro Fernández Vázquez, experto en sociología. De Oslo, Noruega, viene el doctor Arturo García Huerta, experto en política. También nos acompaña desde Ottawa, Canadá, Xochitl Paloma Uribe Rojas, experta en medicina. De Buenos Aires, Argentina, Javier Godoy, experto en química. Y por último, desde Roma, Italia, Diego Raúl Elizalde Uriarte, experto en economía. Bueno, y sin más que decir, podemos dar inicio a esta mesa. Y me gustaría empezar con una pregunta inicial, pues muy general, para conocer como el panorama de cada una de sus áreas en específico. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la legalización o uso de la cannabis con respecto a su área de estudio? Me gustaría saber la opinión del doctor Alejandro. Pues bueno, buenos días a todos primero que nada, y empezar diciendo que es un tema muy controversial que se trata hoy, y desde el lado de los estudios siempre se ha mostrado que se ha satanizado siempre el uso de esta planta, de la marihuana, y podemos decir que con los antecedentes que tenemos no hay el quien la quiera usar la va a usar. Y sea legal o sea ilegal, ¿por qué no mejor regularla? Y la sociedad siempre ha tenido consumo responsable, nunca ha habido ninguna muerte, y socialmente respecto a este tema, pues decir que siempre ha habido buenos recibimientos de parte de la legalización de esta planta. Ok, bueno, para complementar lo que dijo, es realmente, pero hablando de entorno social, impactos en México, recientemente está el tema de la legalización en México de la cannabis para uso recreativo. ¿Qué opinas que pasaría en la sociedad una vez que esto se logre o termine? Pues primero tenemos que va a empezar a haber un uso por curiosidad, la gente va a empezar a tener el llamado de ver qué es esta nueva sustancia que es legal, como pasó ya en California, como pasó en Estados Unidos, en otros países que ya tuvieron esta historia, y va a incrementar mucho el uso de la marihuana, eso es cierto, pero como repito, quien la quiere comprar y quien la quiere adquirir es
relativamente muy sencillo, entonces termina siendo, es una elevación al consumo y, y llega un punto en el que empieza a descender, porque la gente que disfruta de su uso pues se va a quedar con este consumo, y quien no, pues va a empezar a dejarlo y va a empezar a ser un poco más aceptado el uso de esta planta que deja de ser una droga dura para volverse una sustancia recreativa más que nada. Ok, está perfecto. Bueno, ahora me gustaría saber la opinión de la doctora Xochiquetzal. ¿Qué puntos son positivos de legalización de la marihuana en México? Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, ¿qué es la marihuana medicinal? Esto se refiere al uso de toda la planta de marihuana sin procesar o de sus extractos básicos para tratar ciertos síntomas o también algunos trastornos. En la actualidad, los dos cannabinoides principales de la planta de marihuana que presentan interés medicinal son el delta-9 tetrahidrocannabinol y cannabidiol, o también conocidos como THC y CBD. El THC puede aumentar el apetito, a reducir náuseas, puede reducir el dolor, la inflamación y los problemas de control muscular. A diferencia del THC, el CBD es un cannabinoide que no causa efectos que no altera la mente. Puede resultar útil para reducir el dolor, la inflamación, controlar convulsiones epilépticas e incluso es posible que sirva para tratar enfermedades mentales. Hay un interés creciente en el cannabidiol químico de la marihuana para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia infantil. Por lo tanto, los científicos han estado cultivando especialmente plantas de marihuana y produciendo CBD en forma de aceites con fines terapéuticos. Estas drogas no son populares para el consumo recreativo porque no altera la mente, no causa ningún efecto. Y muchos investigadores, entre ellos los que son financiados por institutos nacionales de salud, continúan explorando los posibles usos del THC y el CBD y otros cannabinoides con fines terapéuticos. Un ejemplo de estos son estudios realizados en animales que prueban que se puede destruir ciertas células cancerosas y también reducir el tamaño de otras. Sin embargo, ya que el uso medicinal de la marihuana es relativamente nuevo, por esta razón los efectos en personas que están debilitadas por la edad o tienen alguna enfermedad no se conocen totalmente todavía. También es importante recalcar que las mujeres que estén embarazadas tienen que acudir con su médico antes de consumir alguna medicina que contenga esta sustancia, ya que en estudios que se han realizado comprueban que se pueden tener efectos de larga duración en el niño, que incluyen pautas anormales de interacción social y problemas de aprendizaje. Ok, muchas gracias, Xochiquetzal. Me gustaría saber la opinión ahora de la experta en psicología, Paola, para saber qué opinas tú de esto. Muchas gracias, buenos días, primero que nada. Sí, el tema de la marihuana sí es bastante complejo. Sí tiene muchos aspectos positivos, como ya se mencionaron, ¿no? Que tiene su uso medicinal, que puede ayudar para disminuir los episodios epilépticos, que puede ayudar a la disminución del dolor, sí, evidentemente sí, pero también hay que contemplar que también tiene aspectos negativos, ¿saben? O sea, una parte que ya se descubrió en un estudio que fue publicado por Fernando Cuaudevilla y Antonio Cabrera, que los efectos positivos de la marihuana o los efectos agradables son la elevación del humor, la relajación, la disminución del estrés, el incremento de la percepción a través de los sentidos, toda esta parte sensible del sistema nervioso, ¿no? También se encontraron que hay aspectos neutros de la marihuana, como por ejemplo el cambio general del estado de conciencia, ¿no? En realidad no se percibe la realidad tal cual como debería de ser, la lentitud, que son los movimientos del cuerpo lentos, el pensamiento acelerado, toda esta parte de ansiedad y los aspectos negativos, o sea, estos efectos que la marihuana te llega a producir, tales como la ansiedad, la agitación, pero creo que desde mi punto de vista el más preocupante y el más alarmante sería los pensamientos paranoicos u obsesivos, porque en consumos altos de marihuana lo que se puede llegar a desarrollar es una psicosis tóxica inducida por cannabis con su abreviatura PTIC, que está clasificada en el DSM-5. El problema con este tipo de trastornos es que dentro de la sociedad, imaginen que van ustedes por la calle, normal caminando,
y de repente se encuentran a alguien que se empieza a sentir perseguido, que se empieza a sentir atacado, toda esta parte de la personalidad escindida en la que todo lo bueno está dentro de mí, todo lo malo está fuera de mí, entonces todos ustedes son malos, dada la situación química a la que está sometida el cerebro. Imaginen una situación en la que están en el centro comercial cuando eran niños, que su madre se perdía y que ustedes no sabían dónde estaba, qué iban a hacer, que sentían que todo el mundo se les quería robar. Esta sensación es una contratransferencia que se produce en este tipo de pacientes con episodios psicóticos y que entonces eventualmente, si permitimos la legalización de la marihuana, sí, pero sí puede tener efectos positivos. El problema es que si no se controlan podemos tener gente que abuse de esta sustancia y que se puedan llegar a presentar situaciones de peligro, no nada más para terceros, sino para la misma persona consumidora, como por ejemplo los intentos suicidas, ¿no? la psicosis presente. Es importante lo que dice la doctora Paola, porque esto genera, como bien lo dijo, un círculo vicioso. Está claro que cuando se empieza a abusar o el consumo de alguna sustancia, la que sea, llega un punto en el que el cuerpo crea una resistencia propia hacia esta sustancia. Por lo tanto, pierde el efecto y va disminuyendo, que es lo que hace que las personas busquen algo más fuerte. Y quieran o no, van incrementando el uso de esta planta o buscan otra que sea más fuerte. Entonces, sí es importante lo que comenta de la regularización en cuanto al consumo. De si realmente se legaliza, es importante que haya un proceso importante de responsabilidad social para que esto sea de mejor manera. Y ahora me gustaría saber la opinión del doctor Javier en cuanto a la química que tiene todo esto. Muchas gracias y buenos días. Primero que nada hay que entender que actualmente hay una gran variedad de especies de cannabis, las cuales tienen diferentes sabores e incluso pueden generar diferentes sensaciones en el cuerpo, y esto se debe principalmente a la hibridación que se generó a partir de cruzar dos especies principales del cannabis, que sería la cannabis indica y la cannabis sativa. Y gracias a toda esta hibridación se generaron todas estas especies y se tomó como base de venta para la marihuana el indicativo, la etiqueta de indica y sativa, debido a que estos dos, como digamos, pilares de estas especies tienen diferentes efectos sobre el cuerpo humano. La sativa se cree que tiene un efecto energizante dentro del cuerpo, mientras que la indica tiene un efecto de calma, de letargo en el cuerpo humano. Y se ha utilizado esta etiqueta de indica sativa e incluso se ha puesto en los frascos o los productos que se venden el porcentaje que contiene cada uno de estos productos de indica y de sativa. Sin embargo, esto es completamente un mito porque actualmente no sabemos si una planta es más sativa o más indica porque no tenemos conocimiento si realmente existió alguna planta originaria sativa o indica, y actualmente no podemos hacer estudios genéticos porque no se cuenta con una prueba de genética pura de una planta sativa o incluso de una planta indica, y esto genera en el consumidor que no sepa qué es lo que está consumiendo. La legalización de la marihuana provocaría que se genere una unidad estándar de marihuana. Conocemos unidades estándar de alcohol, de destilados y de vinos, pero no sabemos una unidad estándar para la marihuana. ¿Qué tanto necesito consumir? ¿Qué tanto necesito fumar para estar tan drogado como yo quiera? Entonces esto es una falta que afecta cómo percibimos la marihuana o las cantidades que consumimos de marihuana. El legalizar o el estar regularizado bajo leyes o bajo principios de marihuana va a generar que empresas se dediquen más a ver qué es lo que ocurre con los compuestos químicos de la marihuana. Va a buscar quitar estas etiquetas de sativa e indica e irse por nombres más específicos, más científicos, que nos pueden proporcionar más información acerca de cómo se va a comportar esta mezcla de marihuanas, lo que provocaría que haya un mayor mercado legal y con ello se propicie una mayor conciencia acerca del uso de esta
de esta sustancia o de esta planta. Sin embargo, no solamente va a llamar la atención de empresas que busquen enfocarse en el estudio de los componentes de la planta, sino también va a llamar la atención de aquellas empresas que ven a la marihuana como un producto a explotar. Entonces van a buscar invertir en investigaciones con el propósito de conocer más acerca de este nuevo producto, explotarlo, y no solo bastaría con los consumidores regulares que tienen, sino que la misma empresa buscaría generar nuevos consumidores, afectando a la sociedad y provocando una mayor demanda de cannabis por parte de la sociedad. Lo que en cierta manera se diría como que a quien le convenga el abuso de drogas lo va a promover. Entonces, actualmente se mantiene que el componente químico que está afectando, que está afectando psicoactivamente al ser humano ha aumentado con el paso del tiempo. Entonces, ¿a qué concentración llegaríamos si este componente psicoactivo se sigue aumentando y se sigue consumiendo por parte de la población? Muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría saber un entorno más económico. Necesitamos saber, ya como bien lo comentó, es una buena entrada de que muchas empresas van a interesarse en explotar este recurso. ¿Qué elementos económicos nos van a afectar en un futuro para este evento? Por favor. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Diego Lizalde y yo les voy a hablar sobre los beneficios que tiene legalizar la marihuana desde este sector económico. Uno de los principales beneficios sería de que sería un duro golpe para los cárteles mexicanos, ya que estudios de la Procuraduría General de la República aseguran que se caería los ingresos de un 15 hasta un 26% de todos estos, que es pues más que un cuarto de los ingresos totales de estos. Otro sería que, se han dado cuenta que la legalización de la marihuana sería una gran ventaja, ya que podría generar muchos empleos, crearía una industria, incluso crearía tiendas. Lo podemos demostrar como lo pudimos ver en el estado de Colorado. Ahí se registró la menor tasa de desempleo, lo cual fue pues extravagante, ya que pues no mucho por la legalización de la marihuana, sino porque pues también generó muchos beneficios al gobierno. Aquí lo que podemos ver es que generaría el principal, como lo dije anteriormente, el principal perdedor serían los cárteles de México, e incluso podríamos verlo también en funcionarios públicos que están vinculados al crimen organizado. Una de las razones también por lo cual es esto es porque los cárteles de México pueden llegar a tener incluso hasta mucho más dinero que los propios estados, o sea, que el propio gobierno, perdón. Esto llega a ser ya que pues hay mucha corrupción en México y pues el gobierno no hace nada al respecto. Una desventaja de esto sería que pues muchas personas al querer comprarlo, lo pudimos ver también en el estado de Colorado, que no es la misma calidad de la marihuana, ya que pues ellos dicen, y se ha comprobado, que la calidad de la marihuana de los narcotraficantes es mucho mejor a la del gobierno, pero esto generaría también que el gobierno tendría un control sobre todo esto, y todos los impuestos que ganarían serían solamente para el gobierno y no para los cárteles mexicanos. Una pregunta acerca de eso. Habiendo el impuesto y que todo esto se monopolizaría, por así decirlo, por el gobierno, ¿por qué los consumidores preferirían la marihuana que es menor potente del gobierno a la marihuana que es más potente de los cárteles? Esto generaría que, la legalización de la marihuana generaría que los precios que se llevan a cabo, que es como por la prohibición, que sería pues estarlo cultivando y todo, y de manera ilegalmente, reduciría el precio que se lleva en el mercado, y por lo mismo la marihuana que vendería el gobierno sería de menor precio a comparación de la del cártel mexicano. Okay. Muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría saber la opinión del experto en política.
por favor. Bueno, gracias, buenos días. En general, el tema de la legalización de la marihuana es algo que ha estado muy latente y es un tema que ha ido agarrando muchísima fuerza con el paso del tiempo. Todo fue a raíz de la legalización medicinal de la marihuana en Colorado en 2009 y que hubo ventas increíblemente altas acerca de esta planta. Y bueno, primero quisiera como meterlos un poquito en contexto de por qué en algún momento fue ilegal. Y bueno, en general, en el siglo XIX, el cáñamo, o bueno, que es como marihuana con un concentrado de 1% de THC, que es lo que se utiliza legalmente y para fines médicos y de estudio. Bueno, en 1830, hasta 1830, todos los libros de texto de Estados Unidos tenían hojas de cáñamo. Muchísimos artistas, como pueden ser Van Gogh, Monet, hicieron sus obras en canvas de hojas de cáñamo. Además, la industria del algodón, por ejemplo, hasta que no hizo aparición en 1820 en Estados Unidos, el 80% de telas y ropas que había en el país era de cáñamo también. Incluso en siglos XVI y XVII, en algunas zonas del país, era necesario y obligatorio cultivar cáñamo por la materia prima que esto representaba para todo el país. Entonces, en general, ha sido algo que siempre ha estado presente y que se ha utilizado muchísimo. Sin embargo, lo que ocurrió fue que en 1910 el Departamento de Prohibiciones de Estados Unidos legalizó el alcohol. Entonces, al haber legalizado el alcohol, este Departamento de Prohibiciones ya realmente no tenía muchísimo que hacer y estaba a punto de desaparecer, y entonces fue cuando empezaron en 1911 en Massachusetts y luego en 1914 en Nueva York a ilegalizar la marihuana para que este departamento siguiera activo. Sin embargo, nunca hubo una fundamentación real o sustentada sobre por qué debía de ilegalizarse, siendo que antes era legal. Después de eso, en 1936, Estados Unidos hizo un tratado hacia la penalización de la marihuana y lo estuvo promoviendo mundialmente para que así en todo el mundo ya, a partir de 1936, fuera ilegal la marihuana. Y bueno, entonces, es algo que siempre ha estado presente, que siempre se ha usado, pero el principal problema son los prejuicios y todas las creencias que se tienen, ya que cuando, por ejemplo, se legalizó en Colorado, había muchísimos padres de familia y en general personas preocupadas preguntándose si aumentaría el consumo durante la adolescencia, o si tal vez, por ejemplo, al tú como niño y hacer tu recorrido normal hacia tus obligaciones y responsabilidades, ves tiendas de cannabis en tu trayecto, podrías empezar a normalizarlo o a creer que es algo común o que está bien. Sin embargo, en Colorado en 2009 fue la legalización médica de la marihuana y en 2014 fue recreativa. Y entonces hemos tenido la oportunidad de estudiar este escenario durante 5 años, y lo que sí les puedo decir es que al menos los delitos por marihuana han reducido de un 20 a un 26%. Los jóvenes que consumen marihuana han disminuido y sin embargo siguen incrementando, por ejemplo, en alcohol y en tabaco, que son cosas que llevan más años siendo legales. Y bueno, esas son como las cosas positivas. Muchísimas gracias, me gustó mucho aprender un poco de historia de eso. Ahora hago énfasis en que toda esta información es importante que la sepamos como sociedad, porque mucha gente ha satanizado y ha promovido también el uso de la marihuana. Sin embargo, es importante que cada uno de ustedes tenga una opinión propia y un fundamento también que sustente esa opinión. Es importante siempre saber mucho de este tema, y más a esto que nos concierne, ya que estamos justo en el momento de colisión de inicio de legalización recreativa en un sinfín de países. Entonces es importante y nos concierne de gran manera saber cómo nos vamos a enfrentar a esta situación. Y pues ahora abro una etapa de preguntas por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera saber más acerca de alguna área. Yo tengo una pregunta para Xochitl. ¿Es posible tener una sobredosis de cannabis? Pues hasta el momento parece ser imposible que alguien muera por tener una sobredosis. O sea, sí se puede tener los efectos negativos de una sobredosis, pero esto es más común entre las personas que recién empiezan a fumarlo y los efectos duran 24 horas. A pesar de otras drogas, el cannabis no puedes morirte por fumar tanto. Ok, y yo también tengo una pregunta sencilla. Yo había escuchado que decías que no genera efectos
muy potentes a corto plazo. Pero ¿qué hay a largo plazo? ¿Hay algún efecto que sea negativo en la salud de una persona, incluyendo mental o física? Sí. Déjalo, busco. No. O sea, efectos así muy graves en la salud casi no tiene. Digo, o sea, los efectos normalmente se quitan en el lapso de 24 horas. Pero los síntomas físicos son latidos cardíacos rápidos, mareos, tiempo de reacción lentos y somnolencia. También emocionales puede ser la disminución o el aumento de la ansiedad y confusión y problemas para concentrarse. O sea, a la larga sí termina habiendo problemas médicos. Sí, pero no tan graves como Ok. se pensaría. Sí, más como el cigarro y el alcohol que pueden tener también efectos más graves, ¿no? Claro. ¿Alguna persona tiene otra pregunta? Bueno, yo quisiera preguntarle a Diego, o sea, hablando del tema económico de la marihuana, ¿los impuestos que pone el Estado sobre la marihuana son los mismos que pone sobre otras drogas legales como alcohol y tabaco o han ido cambiando? No, han ido disminuyendo. Incluso se registra que el porcentaje de las ganancias de los impuestos de los mismos, de la marihuana, por ejemplo, ha llegado hasta 70 millones de dólares. Incluso a comparación del alcohol mismo, que ha generado 42 millones, y digamos que sí es como una cantidad pues extravagante, ¿no? Porque a comparación del alcohol, que es legal, apenas acaban de legalizar la marihuana y en un año solamente ha generado 70 millones de impuestos. Entonces, a lo largo, pues imagínense cuánto generaría, ¿no? Okay, ¿alguna última pregunta antes de cerrar? Yo tengo una pregunta para Paola. ¿Puede el consumo de esta sustancia puede causar algún problema mental si ya se tiene predisposición a esto? Mira, como tal, hasta hoy en día no hay un estudio que haya generalizado como tal esta información, pero sí se hizo un estudio en Holanda donde se analizaron los datos de 532 pacientes que consumieron marihuana, dejaron la marihuana y se investigó si desarrollaron algún otro tipo de patología durante los 3 próximos años siguientes, y lo que encontraron fue que sí, todos del 47% de la población que investigaron tendió a desarrollar un cuadro esquizofrénico o esquizoide, que aunque el estudio estuvo un poco sesgado, vamos a ser sinceros, que por eso no se ha podido generalizar, estuvo sesgado porque no se contempló el uso de alguna otra sustancia nociva, porque no se contemplaron pues factores ambientales, ¿no? Que deben de ser súper considerados en el diagnóstico de trastornos mentales. Sí existe alguna evidencia. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que ya presentaban algún cuadro de esquizofrenia o de alguna psicosis o de alguna personalidad paranoide, lo que se presentó fue que con el consumo de la marihuana lo que hizo fue que se incrementaron los efectos. El tratamiento, por ejemplo, de las personas esquizofrénicas se vio sesgado, se disminuyó, la cantidad de brotes psicóticos aumentó, y esto fue gracias a la marihuana. Ese estudio sí, o sea, los efectos de la marihuana no se ha comprobado como tal que puedan generar a largo plazo una enfermedad mental, pero sí se comprobó que el uso de la marihuana exacerba los efectos de una enfermedad mental. Perfecto. Pues dado toda esta información, damos conclusión. Vamos a saber, la marihuana no va a dejar de existir, es un hecho, va a estar aquí y nos va a acompañar hasta que el día de nuestra muerte. Así que es importante que cada uno de ustedes tenga una opinión fundamentada sobre qué es bueno y qué es malo en la marihuana, sobre cómo se debe usar, sobre qué es importante también en aspectos políticos y económicos. Así que pues esperamos que les haya sido de mucha utilidad toda esta información en esta mesa y pues gracias por haber venido.